Pedro era un hombre valiente, aguerrido, esforzado. Había sido llamado para ser uno de los discípulos de Jesús. Jesús le había hecho un evangelista por excelencia. Le había dotado de poderes, a tal punto que Pedro sanó enfermos, echó fuera demonios, y Pedro se sentía confiado de sí. Jesús le invitó a no desmayar. Después de la última cena, Pedro había hecho una promesa, diciendo que aunque todos te negaren, yo no te negaré. Es así como registra el libro de Marcos, el capítulo 14, los versículos 29 en adelante. Entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, mas yo no. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con más vehemencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús quiso invitarlos a orar con él. Vio que Pedro estaba en una gran tentación, estaba frente a un gran peligro. Y le dijo: acompáñenme. A todos los discípulos, pero especialmente a Pedro, Santiago y Juan, a estos 3 discípulos les llevó hasta el lugar donde Jesús iba a orar. Jesús se encontraba frente a algo muy grande, su muerte en la cruz. Y él necesitaba fortaleza del cielo, necesitaba ayuda de su Padre. Por lo tanto, él decidió separar 3 horas de oración y pidió a 3 de sus discípulos que le acompañaran. Y Jesús le dijo a Pedro y a sus amigos: velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús fue y oró durante 1 hora, se aferró a su Padre, pero cuando regresó, Pedro estaba durmiendo. Igual que Santiago y Juan, Jesús hizo un llamado: velad y orad para que no entréis en tentación, y se fue otra vez a orar 1 hora más. Y oró Jesús fervientemente. Él necesitaba el apoyo de sus discípulos. Él necesitaba esas palabras: estoy orando por ti, te estoy acompañando en oración, porque él era un ser humano. Pero regresó y Pedro estaba durmiendo. Y así fue durante 3 veces. Lo que Pedro no sabía era que ese descuido en la oración iba a traer amargos recuerdos para él. Él estaba listo para caer en la tentación. El libro El deseado de todas las gentes, la página 660, nos dice: por haber dormido cuando Jesús le había invitado a velar y orar, Pedro había preparado el terreno para su grave pecado. Pedro durmió cuando debía orar, así quedó listo para pecar. Más adelante, allí, cuando Jesús estaba siendo condenado por Caifás, él estaba de lejos, escondido, se había reunido con los enemigos de Jesús. Y cuando una de las sirvientes del sumo sacerdote le preguntó: ¿tú eres uno de los 12? Él dijo: no lo conozco. Y negó. Me impresiona porque la palabra del Señor dice que Pedro echó maldiciones. Maldijo a su Salvador, dijo: yo no conozco. Y cuando él negó por 3ª vez, el gallo cantó por 2ª vez. En ese momento Pedro se acordó de las palabras de Jesús y miró a Jesús, y Jesús no lo rechazó. Con una mirada de ternura lo invitó a arrepentirse. Y Pedro salió corriendo y lloró amargamente porque había negado a su maestro. Cuando él se sentía más seguro fue cuando cayó. En donde él se sentía fuerte fue más débil. Pensaba si es posible morir en lugar de Cristo, pero negó, traicionó a Jesús. ¿Qué lección para nosotros? Hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. Cristo viene muy pronto y las señales de su segunda venida la vemos a diestra y a siniestra. Vivimos tiempos peligrosos como nunca antes. Satanás se ha levantado para arruinarnos, para echarnos al peligro. ¿Y qué ha hecho él? Inventar muchos medios para que nosotros descuidemos la oración y el estudio de la palabra del Señor. Puede ser la tecnología, que bien usada puede ser un poder para el bien. Mal usada se convierte en un poder para el mal, porque lleva a descuidarnos la oración, el estudio de la palabra.
Cuidemos de que nada ni nadie interrumpa nuestra comunión con Dios. Necesitamos orar como nunca antes. La oración es tan esencial para la vida del cristiano como lo es el aire que respiras. Necesitamos estudiar día a día este libro bendito. Necesitamos alimentarnos de Jesús, el deseado de todas las gentes. La página 63 nos dice lo siguiente: sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. El Señor nos invita a que separemos cada día 1 hora para orar, para estudiar su palabra, porque nadie que no ore está seguro un momento. El conflicto de los siglos, la página 585 nos dice: nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Necesitamos orar como nunca antes. Necesitamos estar en comunión con Dios. Que nada impida tu comunión con Dios. Planifica tu comunión con Dios. Ora al Señor y separa cada día un espacio para orar. Separa cada día un espacio para estudiar la palabra del Señor. Necesitamos una comunión constante. Necesitamos estar conectados a la vid que es Cristo Jesús. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de la oración y el estudio de la palabra. Que el Señor te bendiga. No olvides, Jesús quiere una comunión contigo. Él quiere enseñarte día a día. Y para esto necesitas orar.